Orando con la palabra. Un saludo muy especial a todos ustedes, amigos. Dios los bendiga. Vamos a pedirle a Dios Padre que nos ilumine con la presencia del Espíritu Santo para que podamos meditar esta palabra que nos regala para que nuestro corazón se sienta pleno, se sienta realizado de su amor. Como dice Pablo en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. También pedimos esa gracia en este momento. San Pablo comienza diciendo en la primera carta a los tesalonicenses: hermanos, acerca de la fecha y de plazos para la venida del Señor, no necesitan que les escriba. Ya saben muy bien que el día del Señor viene como llega un ladrón por la noche. Esto me llama la atención porque mucha gente siempre vive preocupada acerca de el fin del mundo. Una cosa es el fin del mundo desde el punto de vista físico, que va a suceder creo que en 5.000 años cuando las galaxias se choquen. Eso lo he visto yo por YouTube. Otra cosa es el fin de los tiempos, ¿sí? Porque creo que está relacionado sobre todo con las experiencias. Mira, fin de los tiempos señala el límite en el cual el mundo, con la venida de Cristo, comienza un tiempo nuevo, realmente, un tiempo de gracia. Ya lo hemos meditado otras veces a través de la palabra. Por ejemplo, en Juan 1, 16, 17 dice que con Moisés vino la ley, pero con Cristo se da el tiempo de gracia. De hecho, cuando el ángel se aparece a la Virgen María, le dice: alégrate, llena de gracia, precisamente indicando o señalando un tiempo totalmente diferente, donde la gracia de Dios por la venida de Cristo a nuestras vidas, a la historia, va a producir una transformación. Ahora, San Pablo está escribiendo, también hay un texto, lo estaba olvidando, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente también los apóstoles, preocupados igual que vive todo el mundo, y no gozan la vida por estar pensando siempre que el mundo se va a acabar, que ya viene, que la destrucción, que ya lo anunciaron, que hay unas profecías, que el mundo, que esto que va a pasar es una catástrofe terrible. Mira, hemos estado hablando del reino de Dios que comienza dentro de nosotros. Si tú estás viviendo en una vida de oración y el mundo se va a acabar desde el punto de vista físico porque viene una gran tragedia, pues ten presente que el mismo Cristo nos dice que ese es el momento en que Él se va a manifestar y nos va a salvar. Así que cero estrés, por favor, cero angustias. Concéntrate en darle gracias a Dios, alabarlo y bendecirlo. Creo que estas personas que promueven mucho esta experiencia catastrófica están en contra precisamente de la palabra de Dios, que viene precisamente a centrarnos en Cristo. Él es lo absoluto. Cristo es lo absoluto. Y luego dice Hechos de los Apóstoles 1, versículo 7. 1:6. Los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con autoridad. Ahora, cuando nosotros, lo que debemos tener presente es que Dios está en nosotros, que vive en nosotros. Según el Evangelio de Juan, por ejemplo, 14, 21, 22, donde dice que ese día ustedes comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí, que yo estoy en ustedes. El mismo Pablo dice en Gálatas 2:20, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Dios quien vive en ti, Dios que está en ti. Entonces, concentrarnos en esta verdad. Y Dios que vive en ti y que vive en mí, Él, yo no creo en esa imagen de Dios que pueda mandar incendiar una casa. Decir, la casa se refiere al mundo, a la tierra, porque en esa familia hay unas personas que no son buenas. Yo no creo en eso. Yo no creo que Dios sea así. Y ese es un gran problema muchas veces que nosotros tenemos, y es la mentalidad que tenemos de acuerdo a la imagen de Dios negativa que nos formamos, y esto perjudica mucho.
mucho. Fíjense ustedes que en el Evangelio dice, va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. ¿Y esos bienes a qué se refieren? Esos bienes se refieren primero que todo comenzando por tu vida misma. Se refiere a tu vida misma y a las capacidades, dones y talentos que Dios te ha regalado. Y también se refiere a tu familia y a todas las cosas materiales que el Señor te ha regalado. Te las ha encomendado el Señor. A uno les dejó 500 libras de plata, a otros 200 y a otros 100, a cada uno según sus habilidades, y se fue. De acuerdo a la apertura que nosotros tenemos también, de acuerdo al ambiente en el cual nacimos y crecimos para que se desarrollara precisamente esos dones y esos talentos. Todo esto es impresionante cómo Dios nos ha bendecido. El que recibió 500, enseguida empezó a negociar con ella y ganó otras 500. Se puso a trabajar. El otro que recibió 200 igualmente. Y aquí viene, el que ha recibido 100 fue, hizo un hoyo en la tierra y enterró la plata de su señor. Y esta es una imagen negativa que se formó precisamente de Dios y es contra la cual nosotros debemos luchar, porque Dios, el Señor, no es un Dios vengativo, violento, porque Dios no puede proponer la violencia. La esencia de Dios, que Dios es amor. Y el Señor quiere la conversión nuestra, la transformación. Nosotros a causa del pecado original tenemos una tendencia siempre al mal, dice Pablo en Romanos 7, 13 al 14. Quiero hacer el bien y no puedo, y el mal que no quiero lo hago. Es decir, el Señor a través de esta parábola nos está invitando a un trabajo constante, como lo veníamos analizando en el texto, bueno, como lo analicé una vez, que la gracia de Dios va actuando en la historia. Dice el texto del Papa Francisco en el numeral 50, dice en el texto llamado a la santidad en el mundo actual, dice, la gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho podemos llegar a negar y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. El hombre está bloqueando precisamente la gracia de Dios a través de una imagen negativa que se ha creado del mismo Señor y lo va a manifestar. Después dice que el Señor regresó y pidió cuentas a sus servidores. Es una parábola interesante. Al que le dio 500 presentó 500 libras. Me dejaste, mira, aquí están otras 500. ¿Y la recompensa cuál es? Pasa, siéntate a la mesa con tu Señor y comparte la alegría con Él. Igual hizo con el que recibió las 200. Y finalmente se acercó el que había recibido las 100 y dijo, Señor, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y fui y escondí la plata bajo tierra. Esta es la imagen negativa que se creó del Señor. Y por esa imagen negativa enterró el talento. Y por esa imagen negativa no hizo nada diferente al que recibió las 500. Ese no escuchó que le transfirieron o le comunicaron una imagen negativa de su Señor. Ese lo que hizo fue que creyó en lo que su Señor le había regalado y lo hizo duplicar. Igual pasó con el que recibió 200. Pero todo depende precisamente que en nuestro corazón tengamos presente un Dios que es bueno y que te invita precisamente a desarrollar y a dinamizar esos dones, esos talentos, esos regalos que Él te ha hecho. Pensemos, como dice Pablo, a veces vivimos tan distraídos pensando siempre en el fin del mundo, en las catástrofes, en que esto se va a acabar, en que ya viene y que una profecía privada dice esto y que el otro lo dijo y así formamos y nos metemos en ese mundo y vivimos angustiados, alterados. Y con esto no vamos a convencer a nadie, en absoluto. Yo creo que lo más sabio y sensato es que nos pongamos a trabajar de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado y hacer el bien mientras se acaba el mundo. Y si el mundo se va a acabar mañana, pues nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? Trabajando. Porque la palabra de hoy dice que el Señor se fue de viaje y los dejó encargados de sus bienes. ¿Y qué pasó? Que
los puso a trabajar en el reino de Dios. Y a eso estamos llamados, a trabajar con lo que Dios nos ha dado para sacar adelante la historia, como nos ha dicho el Papa Francisco en el documento. Y no crearnos una imagen negativa de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude en este día precisamente a tener presente esto que nos ha dado y que nosotros, guiados por la gracia, podamos nosotros hacer que el mundo se transforme en un mundo cada día más bueno y en un Dios misericordioso y justo que nos llama precisamente a cambiar, a ser mejores y a comunicar e irradiar esa bondad en los demás para que ellos se inspiren en las obras buenas, como hizo este que recibió 500 y como hizo el otro que recibió 200, y no a comunicar una imagen de Dios negativa. Cosechas donde no sembraste. Eres exigente y cruel. Dios es misericordioso y te ha regalado a ti muchos dones. Ponlos a trabajar para construir el reino de Dios. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.